Mis amados, en principio, la parashá de la semana que hoy termina nos recordó, entre otras cosas, que construir el tabernáculo de reunión vendría a servirnos para mantener al pueblo cerca de Dios. Y esto debido a que el pecado del becerro de oro distanció al pueblo de Dios. Ahora, qué interesante, en el monte Sinaí el pueblo alcanzó grandes alturas espirituales. No hubo momentos más extraordinarios para el pueblo de Israel que ese momento del Sinaí. ¡Wow! Que Dios mismo, y para que lo entendamos, permítame usar el término, Dios mismo en persona. ¡Wow! Porque en el aposento alto descendió en espíritu. En la persona de Yeshua, bueno, a través del Mesías, su hijo. Pero en el Sinaí, él mismo, la deidad, el Padre, el Hijo y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, ahí, ¡wow!, descendió sobre esta tierra. La punta del monte Sinaí, en medio de los montes de Madián, allá en Arabia Saudita, fueron el escenario para que el Eterno depositara, y permítame usar estos términos humanos para que lo podamos entender, fueron el escenario para que el Dios de Dios, el Rey de Reyes, se depositara a sus pies sobre la tierra. ¡Wow! Increíble. No hubo momento pentecostés más poderoso que ese para el pueblo de Israel. No hubo momento espiritual más poderoso que si no hubiera sido por ese pecado del becerro, el pueblo de Dios no necesitaría tabernáculo. No hubiera necesitado tabernáculo. Porque Dios se había ya manifestado de una manera tan extraordinaria y a saber de qué otras maneras el Señor se hubiera seguido manifestando. Abrió el mar rojo, 10 plagas, las columnas de humo, de fuego. Por último, su presencia literal aquí abajo en la tierra, su voz tronante. ¡Wow! A saber de qué otras maneras más se hubiera manifestado el Señor si no hubiera sido por ese bendito pecado del becerro de oro. El becerro de oro, amados, vino a partirnos la vida en dos. El becerro de oro, amados, es lo que nos tiene hoy luchando contra el pecado. El becerro de oro es lo que nos tiene a nosotros batallando con la idolatría, porque cualquier cosa que se interponga entre Dios y nosotros es un ídolo. Cualquier cosa. La visita de un pariente, un daño de la casa, un carro, una relación, un trabajo, cualquier cosa que se interponga entre Dios y nosotros se convierte en un ídolo. ¿Y por qué estamos luchando, amados, con esto? Por ese pecado del becerro. Ahora bien, hay algo interesantísimo aquí, amados. Es que Dios les estaba ya hablando al pueblo de construir un tabernáculo, pero todavía no habían pecado con el becerro de oro. Primero les manda hacer el tabernáculo. ¿Por qué? Si el tabernáculo fue por razón de que pecaron con el becerro, entonces Dios se limitó a un espacio, a una pequeña tienda para manifestarse, y no delante de todos, sino a través de su siervo Moshe y Aarón. Pero ya les está mandando a hacer el tabernáculo y no habíamos pecado todavía con el becerro de oro. ¿Por qué? La respuesta es simple.
Porque aunque fallamos, Dios siempre nos provee de antemano cómo salir de la embarrada que cometimos. Dios es maravilloso, que sabiendo que le vamos a fallar, Él provee para no tener que dejarnos solos, para no tener que juzgarnos y destruirnos. Dios es bueno. Antes de que ocurriera el pecado y sus consecuencias, el Señor estaba dándonos una salida. ¿Cuántos alaban al Señor por esas salidas? ¿Cuántos han pecado? ¿Cuántos han seguido pecando? ¿Y cuántos han visto que Dios les ha dado la salida? ¿Ah? Tremendo. ¿Te sientes en pecado hoy? No levantes tu mano. ¿Te sientes en pecado? ¿Estás practicando pecado? Tu espíritu sabe que hay pecado en ti. Tu conciencia te acusa. El diablo te juzga, te señala. ¿Sí? Quizás. Déjame decirte que hoy Dios te está proveyendo una salida. Hoy Dios te está hablando y te está diciendo, mira, haz esto, haz aquello, cierra esta puerta, obedece, da tu paso de obediencia, cambia, mírate, tienes todo para cambiar, tienes salud, aquí mismo. No hay personas que con todo su corazón quisieran estar. Mírate, tú te puedes mover, tienes salud, comiste esta mañana un delicioso desayuno, tu cuerpo funcionó bien, te bañaste, te vestiste y aquí estás. Pero hay una cosa que todavía falta, es que tienes que dejar tu pecado, dejar nuestro pecado, dejar mi pecado, porque Dios me está dando la salida. Por esa salida estamos aquí hoy. Por esa salida estoy de pie aquí, porque no debería de estarlo. ¿Ustedes me creen eso? ¿O creen que porque soy el pastor conmigo no es el asunto? Déjame decirte que probablemente soy el más pecador de todos ustedes, porque por alguna razón divina, supongo yo, Dios me ha puesto aquí parado. Y esto se ha convertido en un llamado maravilloso, en un placer, pero también en una carga tremenda, porque al igual que ustedes, necesito, y quizás más, andar buscando esa salida que Él me ofrece. Amados, la parachá esta semana, que se llamó o se llama Parachá Trumá, la número 19, comienza con la instrucción de Dios de toma una donación. Interesante. Toma una donación para el tabernáculo. Interesante. Esta indicación suena un poco extraña. ¿Por qué dice toma una donación en vez de decir da una donación para el tabernáculo? Amados, porque el dar es también una forma de tomar, de recibir. Vamos entendiendo por qué la Escritura nos dice que es mejor dar. Porque cuando uno da, amado, recibe. Por eso el escritor sagrado habla en esos términos. Toma una donación para el tabernáculo. Porque cuando tú das una ofrenda, un diezmo, una primicia,
estás dándolo para ti mismo. No te imaginas el tesoro que se está abriendo a tu favor cuando tú das, cuando damos. Específicamente, según la parashá, para el tabernáculo, para el reino, para su obra, para el Señor. Amados, el mundo cree que cuando uno da pierde, pero en las cosas de Dios es todo lo contrario. Y cuando el creyente o cuando la creyente ha sido convencida por el Espíritu Santo en esto, da con generosidad. Conocí a un muchacho hace muchos años que daba el 40% de sus ingresos y lo hacía con una alegría, hacía esos cheques con una alegría. Y una vez le pasó un incidente, fue atacado, atracado, asaltado y perdió mucho. Fue cuestionado por sus hermanos. Mira, tú que das ofrendas y mira lo que te pasa. Simplemente fue una prueba. Se mantuvo firme y siguió siendo muy generoso. Y Dios lo bendijo de una manera extraordinaria. Y lo sigue bendiciendo a él y su generación. Porque la bendición no solamente fue para él, después tuvo hijos y sus hijos fueron muy bendecidos. Amados, una donación que damos va para nuestro propio bien. Y como dijo alguien alguna vez, todo lo que realmente poseo es lo que he donado. Si tú tienes mucho, es porque has donado mucho. Si te ves escaso, pobre, alcanzado, los deudores no te dejan dormir, te quitan las cosas, te demandan cosas para que pagues, entonces debe ser que no estás donando mucho. No sé a cuánto les ha pasado aquí, que se han visto por no pagar renta, que les han sacado sus corotos a la calle y los han botado de sus casas o apartamentos. No sé a cuántos han visto, les han pasado eso. Cuando yo era niño vi una vez una situación así en mi casa. Por no alcanzar a pagar la renta, el casero fue y le sacó unos electrodomésticos a mi mamá. ¿Cómo le llaman a eso? Embargo, ¿no? O embargo, ¿no? Sí, se la llevaron. Se llevaron los artículos que costaban lo que ella debía. Ella sola luchando criando hijos. Fue fuerte. En esa época no conocíamos a Dios, no dábamos nada. Por eso nos faltaba todo. Pero hoy las cosas son distintas. Bendito sea el Eterno. Amados, todo lo que realmente poseo es lo que he donado. En relación a esto y desde una otra perspectiva, amados, comentaristas rabínicos mencionan que Bezalel, aquel hombre a quien se le instruyó la parte arquitectónica del tabernáculo, dicen versiones rabínicas que este hombre tenía la capacidad de entender, de discernir cómo eran las intenciones de todos los que donaban para la construcción del tabernáculo. De este modo, él podía determinar de qué forma cada donación sería utilizada en el tabernáculo. Por ejemplo, los obsequios de individuos con intenciones puras, aquellos que daban con un corazón puro, esas donaciones eran utilizadas, eran transformadas en metales diluidos, en oro derretido, en figuras, en nuevas piezas para el tabernáculo, para la parte sagrada del arca. Porque aquel que donaba con un buen corazón tenía el privilegio de que su donativo iba a lo más excelente del tabernáculo y del arca. En esta historia, en este comentario rabínico, dice que este hombre Bezalel discernía quién venía con amargura, dando como por obligación, dando con tristeza. Oh, si no doy, pues entonces me van a juzgar mal.
Y entonces, esas cosas, esos donativos, a regañadientas, eran destinados para hacer los clavos, las clavijas de las cosas que sostenían paredes y toldas, tiendas. Que Dios nos ayude a entender este hermoso principio. Por eso nos dice el Señor: el que dé, dé no por necesidad ni con tristeza, sino que lo dé alegremente, porque Dios ama al dador alegre. ¿Dice así el Brit Hadashah o no? Estamos predicando raíces, amados. ¿De dónde salen los principios del Nuevo Testamento? De la Torá. Que Dios nos ayude. Por último, amados, y no quiere decir que es el punto más corto, quiero recordar lo que en esta semana mencionábamos allá en el tabernáculo, acerca del tabernáculo de reunión, lo que era realmente un tabernáculo de adoración. El tabernáculo de reunión era un tabernáculo de adoración, que contenía un significado, más, una simbología poderosa, que nos refleja la persona y la obra de Yeshua HaMashiach. Lo vamos a ver a continuación. Primero, la adoración, amados, como primer principio, no se limita solo a un lugar. Dios, el tabernáculo era movible, lo que quiere decir que a Dios lo podemos adorar en cualquier sitio también, desde cualquier circunstancia. Podemos adorarlo mientras estemos sufriendo por la enfermedad de un ser querido. Podemos adorarlo mientras estemos sufriendo en carne propia un quebranto de salud. O podemos adorarlo desde una circunstancia difícil, como Pablo y Silas, allá metidos en el calabozo después de haber sido azotados en la mazmorra, amarrados en una mazmorra terrible. Desde esa circunstancia adoraban al Señor, cantaban, al punto que las cadenas se rompían, las puertas se abrieron. Aleluya. Qué tremendo, amados. El Señor no se limita, su adoración tampoco. Mis amados, la estructura del tabernáculo, al entrar, tiene un patio, le llaman el patio del altar. Hay un altar de sacrificio. Es el primer objeto a la vista, que simboliza perdón. Perdón. Yeshua es perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras lo clavamos en una cruz, Padre, perdónalos. El Señor es el perdón en persona. Y aquel primer espacio, el patio del altar, ese altar significa perdón. El primer paso hacia la adoración, amados, es el perdón. Mateo capítulo 6, allá en el Brit Hadashah, versículos 12 y 14. En el 12 nos dice: perdonen a los demás sus ofensas como vuestro Dios os perdona a ustedes. En el versículo 12, un llamado, amados, a tener una buena actitud frente al ofensor. En el versículo 13 continúa el Padre Nuestro diciendo otra cosa. Y en el 14 de Mateo 6 vuelve y recalca: no se les olvide perdonar las ofensas a los demás. El perdón es muy importante. Yo no sé, amados, a quién tengamos que perdonar hoy, pero hagámoslo para que seamos verdaderos adoradores. No sé a quién le tengas que pedir quizás perdón, pero hazlo, porque eso se convertirá en tu verdad. Y el Señor anda buscando adoradores verdaderos en espíritu y en verdad.
capítulo 18 de Mateo, versículos 21 al 35, se nos narra la parábola del siervo que fue perdonado, pero no fue capaz de perdonar a otro. Y entonces recibió un grave castigo. Amado, Mateo 18, 21 al 35 nos exhorta a tener mucho cuidado, amados, con frenar en nosotros eso que se llama perdón. Si tú has sido muy perdonado, pues debes perdonar mucho. Que Dios nos ayude a aprender, a encarnar esta difícil lección. Porque una cosa es hablar de ella y otra cosa es ponerla en práctica. Qué difícil es perdonar y qué difícil es pedir perdón. El segundo paso, amado, dentro de ese tabernáculo de adoración era el lavatorio. Por lo que este viene a ser el segundo paso de la adoración: lavarse, limpiarse. El adorador no podía entrar al tabernáculo con las manos sucias, manchadas de grosura de animal, de sacrificio, de sangre, sus pies, esa sangre con lodo. No podía entrar de esa manera. Tenía que limpiarse. El Salmo 15 nos dice algo maravilloso. Adonai, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla la verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Adonai. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Aquel corito hermoso dice: Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? ¿Acaso nosotros nos sentimos calificados? Que Dios nos ayude. El perdón, ese es el segundo y maravilloso paso. El camino de la adoración es alumbrado también por la luz, por un candelabro, por una menorá. Ahí estaba, un poco más alta, no mucho, más ancha, más gruesa, más elaborada, la menorá en el tabernáculo. Qué lindo, amados. Ese candelabro, Dios proveía siempre luz suficiente para que nos acercáramos a adorarle. Él es la luz del mundo. Por Él podemos adorar al Dios eterno. Sin Él, amados, nuestra adoración es vana. Que Dios nos ayude a vivir en la luz y no en las tinieblas. Si tú te sientes en tinieblas, vamos, prende la luz. Prende la luz. Amado, amada, que tu luz brille fuerte, permanente, lejos. Amados, después seguía la mesa con los panes. La mesa de la propiciación. Esto es, amados, una garantía de la provisión de Dios en ese camino de adoración. Porque mientras vamos adorando, vamos luchando con un mundo que nos jala. Ven, no pierdas el tiempo. ¿Qué haces tú haciendo ahí que adorando? ¿Qué haces tú haciendo que guardando el Shabbat? Vete a trabajar, vete a hacer plata, vete a hacer otra cosa. Mira, hermano, hermana, tenemos presiones en el mundo constantes mientras vas ejerciendo tu sacerdocio, mientras vas ejerciendo tu papel de adorador, de adoradora. Las tentaciones, tu carne, tu mente te jalan. Oye, ¿estás joven? Yo también empecé a servirle y adorarle joven.
Tenía 21 años. Vivía en las orquestas, vivía en los espectáculos, en las tarimas, en televisión, en muchos lugares, rodeado de popularidad. Los vecinos, wow, allá va el vecino aquel que lo vi en televisión. Y aunque no me lo crean, amados, a veces estaba en sitios y me reconocían y yo era un músico más. Ni siquiera eran los cantantes que estaba al frente. Yo no era el Ricky Martin. Era un músico más. Sin embargo, créamelo o no, a veces estaba en lugares públicos y me decían, usted es de tal grupo, ¿verdad? De tal orquesta. Y yo, sí. Aterrado. Y la gente que venía conmigo, ¿qué te preguntaron? Que si yo era uno de la orquesta. Cuando salíamos de los espectáculos, la gente rodeaba, me pedían autógrafos, yo repartiendo autógrafos. Algunas muchachas más lanzadas se atiraban en el cuello a robarle besos a uno. Esa era la situación, amados. Pero tú me dices a mí que viví eso, que eso es vida, que eso es vivir la juventud. Muchacho, no, esta es la verdadera vida. Te lo puedo asegurar. No me lo contaron, lo viví. Bienaventurado aquel que desde joven carga el yugo del Señor. Los viejos que llegan al evangelio y que sufrieron y están cicatrizados del pecado dicen, oh pastor, ojalá hubiera conocido a Jesús joven. De modo, joven, niña, joven, chicas, no desaprovechen este glorioso momento, porque esto les va a atar a obediencias en Cristo. Y cuando estén adultos viviendo circunstancias difíciles, van a tener mucho más recursos que cuando uno empieza ya adulto o mayor o viejo. Van a tener mucho más recursos, herramientas. Por eso nuestros niños, amados, wow, qué bendición. Mis amados, Dios provee luz, pero Dios provee pan, Dios provee capacidad, Dios provee fuerza. En la mesa de la propiciación, en la mesa de los panes, está la fuerza del Señor para seguir adelante en este peregrinar llamado vida. A veces en este desierto llamado vida, rumbo a la tierra prometida. Amados, después seguía el altar del incienso. Esto significaba, amados, acercarnos a Dios cada vez más por medio de la oración. Incienso es oración, es el símbolo de la oración. El camino de la oración es por medio de la oración. Bendito sea el Eterno. No se pierda sintonizar de lunes a viernes shalomradioweb.com. Tenemos una oración colectiva a través de la radio muy bonita para que usted sea parte. Amados, esta dinámica dentro del tabernáculo llevaba al sumo sacerdote directamente al trono de la gracia. La justicia de Dios era manifestada por su misericordia. El tiempo de la misericordia de Dios, amados, era justa, requiriendo de parte del sacerdote y en él, que nos representaba a todos, el sacerdote. El Señor pide obediencia porque Él es justo, porque la gracia es santa. Muchos que argumentan y manipulan el concepto de la ley y de la gracia dicen que no estamos bajo la ley, sino de la gracia, y entonces creen que pueden pecar más. Que el que peca y reza empata. ¿Quién te dijo eso? No juegues con la gracia. Porque el que peca deliberadamente, Hebreos 10:25, después de haber conocido la verdad, ya no tiene más perdón de pecados. No te peines que no vas a ir ya. Duro, pero ahí está. Después de haber conocido la gracia, pecar porque le dio la gana, ya no aplica. Que Dios nos ayude. Porque dura cosa es caer en manos del Dios vivo.
Porque si tú crees que alguien que era acusado por dos testigos merecía la muerte, ¿cuánto crees tú que merecerá el que pisoteare la sangre del Cordero del pacto? La quinta paila del infierno, amados. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a mirar la gracia como es. No es licencia para pecar. La gracia es más santa que la misma ley que nos apedreaba. La gracia. Nadie se equivoque. La gracia. Amados, ahora bien, las cosas se revelaron aún más para nosotros los creyentes. Primeramente al judío y después al no judío. Y es que en Yeshua, el Cristo, el velo que separaba, el acceso directo al lugar santísimo, y que solo era privilegio para el sumo sacerdote cada año en representación del pueblo, fue abolido. Se rasgó en dos, de arriba abajo, para que usted ya no necesite sumos sacerdotes, solo Yeshua, su muerte, su resurrección, su sangre derramada en la cruz del Calvario es lo único que nos puede accesar al lugar santísimo a través de todos estos elementos de la adoración que hemos revisado: el perdón, la oración, la provisión de Dios, el entender que donde quiera que vayamos podemos adorarlo y servirle. Entendemos hoy que esto es simplemente una pequeña clase, una introducción, un tiempo donde juntos aprendemos, pero que donde la verdadera adoración se nos da cuando salgamos. Allá afuera está nuestro santuario. Afuera. En nuestro día a día. Que Dios nos ayude a entender esta verdad. El Eterno nos revela en el camino de la adoración, en un camino espiritual. Juan 4:24 dice para nosotros: Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. En Cristo, mis amados, se encuentra el cumplimiento de la adoración, de lo que simboliza ese diseño, esa función de cada parte del tabernáculo. Yeshua es el sacrificio perfecto, como nos dice Hebreos capítulo 9 versos 11 y 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró en una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, amados, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para purificación de la carne, cuánto no más, amados, será la sangre de Cristo para nosotros. Bendito sea el Eterno, que nos ayude a entender estas verdades. Él nos limpiará. Yeshua es la luz del mundo. Nos dice Juan 8:12. Otra vez Yeshua les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. Yeshua es el propiciatorio, el pan de vida. Juan 6:35. Yeshua les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Yeshua es el intercesor perpetuo, amados, el sumo sacerdote sin pecado. Hebreos 8, 14 y 16, amados. Qué tremendo. Él es el sumo sacerdote, ya lo leímos. Cristo hace posible el acceso, mis amados, directo a Dios. Mateo capítulo 27, versículo 51. En este momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos. Yeshua se identifica con cada símbolo, salvo con uno, amados. En el tabernáculo había algo que no lo representaba a él. Era la fuente. ¿Por qué? Porque en la fuente era donde se lavaban.
del pecado. Pero Él no necesitaba lavarse, porque Él está limpio de pecado. En Él no hay pecado. Él mismo es nuestra fuente de salvación. ¿Tiene sentido para nosotros esto hoy, amados? El tabernáculo recobra una simbología poderosa en Él. Todo lo que está escrito en la Torá está escrito por Él y para Él. Esta es una de nuestras grandes diferencias con el bendito pueblo de Israel, que abrazamos nuestros hermanos mayores y ancestros, pero aquí les estamos esperando. Probablemente no estarán de acuerdo conmigo todavía, pero vendrá el momento en que lo reconocerán. Esto es mesianismo libre, revisionista. De modo que el que se para a hablar en contra del mesianismo se está parando a hablar en contra de lo que acabamos de predicar. Que quede como testimonio grabado en YouTube para toda persona que no conozca todavía el mesianismo. Que quede como testimonio. Bendito sea nuestro Dios. Hoy nos sentimos más cerca que nunca de nuestro Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Nos sentimos más empoderados que nunca por nuestro Ruach HaKodesh, nuestro Espíritu Santo. Y nos sentimos más amados que nunca por nuestro Padre. ¿Habrá alguien que pretenda atacar esto? ¿Acaso no se darán cuenta? ¿No saldrán de la ignorancia un día? ¿No se darán cuenta que están atacando la misma deidad, al mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de Israel? Aquel que odia al pueblo judío. ¿No se da cuenta que nos está odiando a nosotros también? Que Dios te bendiga, amado, amada.